tenemos que tener en claro en planimetría sencilla cuál es el instrumental que vamos a utilizar. Acá tienen una foto de todos los instrumentales básicos y sencillos, como una ruleta común, una cinta topográfica que van de 20 a 30 metros, las fichas, que es lo que está acá abajo en forma metálica. Esas fichas sirven para marcar puntos, una escuadra prismática, que es un instrumento que nos sirve para materializar ángulos a 90 grados y a 180, un jalón, que nos va a servir para materializar un punto y poder divisarlo desde lejos, odómetros, que sirven para medir la sinuosidad del terreno, o sea que es una ruedita que me va marcando cada un centímetro la distancia que yo he recorrido. No es muy exacto el odómetro, tiene mucho error, pero sirve para una distancia estimada en los casos que se trabaja para tendido de fibra óptica, para ver cantidad de metros que se va a hacer cordón cuneta, faltar, o simplemente para estimar una distancia. Brújula, para medición de ángulos horizontales, las plomadas, para cuando querés verticalizar un punto, y después, bueno, ciertos instrumentos que en la facultad no lo usamos, pero sí en el terreno, como son el casco, como en toda obra, un chaleco de protección, y distintos tipos de herramientas para materializar y para romper. En el caso, muchas veces que nosotros estamos midiendo, es imposible acceder, entonces con un machete o con una hachita se va limpiando el camino. Y una libreta donde se toman notas, y acá tenemos celulares o tablets con funciones de calculadora, tanto científicas como normales. O sea que el instrumental a trabajar es todo instrumental que nosotros tenemos. Podemos no tener el odómetro, no es tan necesario, pero normalmente todo el mundo tiene una calculadora, tiene un casco, no tenemos fichas, la construimos con unos cañitos de hierro del 8, de hierro del 6. O sea que es instrumental que nosotros poseemos normalmente en nuestras viviendas. Si no tenemos jalones y bueno, no, por ahí no es tan necesario, podemos usar las fichas o con unos palos de escoba los podemos pintar y los podemos utilizar. Otra de las cosas que ustedes tienen que saber es cuándo miden con cinta. Cuando miden con cinta tienen tres posibilidades. En terreno llano, favorable y sin pendiente, que sería un terreno plano, donde ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Y van a medir tantas veces la cinta le alcanza hasta que lleguen al punto. Supongamos que la cinta que ustedes tienen tiene 20 metros y miden de A hasta el punto 1 20 metros, de 1 al punto 2 otros 20 metros, o sea que si tienen 40, y del punto 2 al punto B miden 5 metros. O sea que la sumatoria de A y B va a ser 45. O sea, la sumatoria de las L más R. Esto parece medio básico, pero cuando empezás a medir muchas veces y tenés que hacer muchos cambios, digamos, de estaciones de puntos, se puede complicar la medición. Pero esta es la medición simple. Si vos vas a medir una línea de 50 metros y tenés una cinta de 50 metros, no hay ningún inconveniente, es directamente esa sola cinta. Después puede pasar, yo voy a hacer esa misma medición, pero con un terreno llano, favorable, inclinado y con pendiente. ¿Esto qué significa? Que es un terreno que tiene una pendiente uniforme. Es llano, sí, porque no tiene sinuosidad en el medio, pero tiene una inclinación. Entonces, la forma de medir cuál es, y voy a tener que determinar la distancia topográfica y verdadera, determinar el desnivel, y de esa forma voy a saber la distancia L. Para esto, vamos a verlo después en altimetría, cómo obtenemos nosotros el desnivel, cómo se utiliza el instrumental. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a medir la distancia geométrica, teniendo el desnivel, obtenemos la distancia topográfica verdadera. Si ustedes se fijan, esto es un triángulo rectángulo, el ángulo B' es un ángulo de 90 grados. O sea que si yo tengo el valor de la hipotenusa, tengo el desnivel, puedo obtener cuál es la distancia topográfica. Esto es muy útil cuando ustedes miden un terreno en las sierras y dice, el terreno tiene 45 metros. Lo miden y dice, uy, qué lindo, tengo 47. No, no tenés 47, lo que tenés es 47 en distancia geométrica, pero tenés que ver si esos 47 en distancia geométrica corresponden a los 45 en distancia topográfica. Y la última forma, que es algo que se utiliza muy poco, pero se utiliza,
es cómo mide un terreno muy accidentado y que tiene mucha pendiente y va cambiando las pendientes entre sí. Bueno, ahí lo que se sabe usar es un nivel de burbuja de albañil, un reglón que esté alineado, que esté en buenas condiciones. Normalmente esos renglones miden 4 a 6 metros. Entonces, si yo lo pongo perfectamente horizontal, con el nivel de anteojos, y con una plomada tiro el punto, yo sé que entre A y ese punto ya hay 4 metros. Volveré a hacer la misma operación, poner horizontal el jalón, perdón, la viga de metal o el caño que hayamos conseguido cuadrado para hacerlo, lo ponemos horizontal, volvemos a tirar una plomada y en ese punto tenemos la otra distancia. Si la distancia de esta era de 6 metros, esta era de 6 metros, nosotros sabemos que hasta acá tenemos 12 metros. Y después medimos el pedacito que nos falta. O sea que la sumatoria de A y B va a ser la cantidad de, de, de estas reglas que tengamos acá, sumado el pedacito que nos falta. O sea que esas son las tres formas de medición con cinta. Todo esto obviamente después lo vamos a hacer en la clase práctica. Otra cosa que nosotros vamos a tener que trabajar con cinta es lo que se llama los levantamientos de detalles. ¿Qué es un levantamiento? Es un relevamiento. O sea que nosotros vamos a llevar lo que está en la realidad al papel. Una de las formas de trabajar es, hemos materializado todo nuestro terreno. En ese terreno vimos que había dos árboles, un árbol 1, un árbol 4, y había una construcción. Entonces el proceso a realizar es el siguiente. La construcción mediremos los puntos. Esta distancia está con cinta, esta está con cinta, esta con cinta, todos los vértices con cinta. Tiraremos una línea auxiliar, que en este caso la denominamos MN, medimos esa distancia con cinta, y lo que tenemos que ver es cómo obtenemos el punto 1', el 2' y el 3'. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se llama bajar una perpendicular. O sea que significa que voy a bajar un punto desde el árbol hasta esta línea de referencia que pusimos y el ángulo que resulte acá es a 90 grados. Como dijimos que vamos a trabajar con la cinta, lo que vamos a hacer es utilizar la cinta como compás, como si la cinta fuera un compás. O sea que la distancia Q1 va a ser igual a la distancia Q2. Supongamos que esa distancia sea 5 metros. Estiraremos la cinta, sobre este eje auxiliar marcaremos esos 5 metros, usamos la cinta como compás, que en realidad lo que hago, la extiendo nuevamente, una vez que llego al otro punto la marco, y voy a tener que esta distancia es de 5 metros, esta es distancia de 5 metros, y voy a tener que medir la distancia entre 2 y 1, o entre 1 y 2. Y a la mitad de esta distancia yo voy a tener el pie de la perpendicular, o sea que genere un ángulo 90 grados. O sea que esta forma que tengo acá, yo voy a utilizar para determinar en qué punto está ubicado el punto 1, en qué punto está ubicado el punto 2 y en qué punto estoy ubicado el punto 3. Entonces de esa forma yo voy a relevar. De esta forma ya había tenido medido la propiedad y la voy a orientar con los datos que yo obtuve. Y después lo que me falta, una vez que baje la perpendicular, me va a faltar la distancia que es una medida con cinta de 1 a 1', de 2 a 2', y de 3 a 3'. Después fíjense que este árbol se decidió no bajar una perpendicular a ese eje de referencia, sino que se decidió avalizarlo. Acá a la derecha tienen ustedes un dibujo de lo que es avalizar un punto. ¿Qué significa? Y para avalizar este punto se tomó una distancia desde el árbol a un vértice, una distancia desde el árbol al otro vértice y se generó un triángulo escaleno. Porque si nosotros esos datos los llevamos a AutoCAD, podemos tranquilamente ubicar ese punto. La otra forma que tenemos es de determinar, si yo tengo esta distancia, quiero saber cómo es ese ángulo, y vamos a tener que hacer este proceso que figura acá. Este proceso ustedes estudiarán después bien cómo es la conversión de una fórmula a la otra. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el proceso nada más de que si yo quiero determinar
un ángulo interno, yo necesito saber la distancia del segmento A, la distancia de este otro segmento A, que los dos deben ser iguales, y la distancia a S. ¿Eso qué significa? Que yo en este vértice voy a tomar una distancia, supongamos, 10 metros hasta acá. Y sobre esta otra línea que yo ya sé cómo es porque la medí, también voy a medir 10 metros. Una vez que tengo los 10 metros en este punto y los 10 metros en este, voy a medir la distancia entre esos dos puntos. Y va a ser el segmento S. Y después por descomposición de triángulos, a este triángulo lo voy a dividir en dos y lo voy a dividir en dos triángulos rectángulos. ¿Por qué lo divido en dos triángulos rectángulos? Porque es un ángulo a 90 grados de cada lado. Y voy a poder, teniendo el coseno y teniendo la hipotenusa, voy a poder sacar la mitad de ese ángulo. Y una vez teniendo la mitad de ese ángulo, voy a poder sacar la mitad de todo el ángulo. Eso es lo que dice esta fórmula de acá. Lo que me está diciendo acá esta fórmula es que el seno de la mitad de alfa, ¿por qué la mitad? Porque yo necesito sacar la mitad, es el segmento S dividido dos veces el segmento A. Cuando yo quiero sacar el valor angular, lo único que hago es despejo la fórmula, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y en este caso que está como seno, pasa como seno inversa. Y de esa forma voy a determinar el valor del ángulo. Y en algún caso que yo necesite levantar un ángulo a 90 grados, voy a usar la forma tradicional del 345, que si yo uno todos estos datos en un triángulo, el ángulo que me genera en este sector es de 90 grados. Otra forma que nosotros tenemos para determinar valores angulares, pero únicamente a 90 grados y a 180 grados, es la escuadra prismática. Un instrumental que tiene dos pentaprismas en las partes superiores, depende del modelo, o en las partes centrales, depende del modelo, y una pequeña ventana que uno mira hacia adelante. En el pentaprisma, en este caso inferior, yo voy a ver la imagen que venga desde la izquierda. Y en el pentaprisma superior yo voy a ver la imagen que venga de la derecha. ¿Eso qué significa? Que si yo soy este cuadradito que está acá, y me quiero linear entre un jalón A y B, voy a tener que hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás para ver al centro de este pentaprisma y al centro de este pentaprisma el jalón. Y una vez que yo vea todos los pentaprismas dentro de los prismas, el jalón significa que estoy alineado y generando un ángulo a 90 grados, como se ve en la imagen acá. Ingresa la imagen por acá, ingresa la imagen por acá y yo estoy viendo al frente el jalón. Entonces significa que estoy alineado el punto A, el punto B con el punto M y he generado un ángulo a 90 grados. Acá en la imagen de la derecha se ve el punto A, el punto B, y yo quiero ubicar un punto C con ángulo 90 grados, y bueno, la persona que tiene la escuadra prismática primero deberá ver el jalón B, el jalón A, alinearse. Una vez que está alineado, ahí puede relevar este punto sabiendo que está a 90 grados. Usos que se puede dar tanto para la cinta y la escuadra es para lo que se llama un plano de levantamiento de detalles. Este es el plano que está a la derecha que vimos recién, que se trazó un eje auxiliar, por medio de abalizamiento y medición de ángulo se obtuvo la posición del punto B, se midió con cinta los vértices del edificio y se lo ató al dibujo bajando perpendiculares, igual que el árbol. En este otro caso, se toma un rumbo de 2 grados 40 minutos, el rumbo AB. ¿Eso qué significa? Que esta casa está girada al norte 2,4 grados, o sea que la línea no es un ángulo 90 grados, sino que tiene una pequeña inclinación. Se relevó los bordes, donde se existían partes con muros, alambre tejido con vegetación, había un mojón metálico, en este caso, un mojón de hormigón ahí, y acá había alambre tejido. Se tomaron dos ejes de referencia, donde el punto cero estaba en este lugar, y se relevó que estaba a 5,99 metros desde el punto A.
y acá a 5,99. O sea que está paralelo a la línea municipal. Y sobre esas líneas municipales se bajaron perpendiculares. Desde este punto, desde este otro, se bajó una perpendicular desde el árbol, se bajó perpendicular desde acá y desde acá. Y de esa forma, sobre esta línea de referencia se han bajado todos los puntos para poder dibujarlo. Después se tomó otra línea de referencia que también lo referenciamos hacia A y hacia B, donde está 24,22 y a 25,57. ¿Por qué hemos puesto una línea que no está horizontal? Porque no hace falta que esa línea esté horizontal siempre y cuando la tenga referenciada a los vértices. Porque la función que tiene esta línea es poder relevar los puntos. O sea que yo podría haber materializado esta línea, bajado las perpendiculares y tomado las distancias en horizontal y después las distancias a cada uno de los puntos. O sea que de esa forma yo hago mi levantamiento de detalle. No se asusten chicos ahora si no lo entienden, porque esto vamos a hacer los prácticos después y es bastante sencillo. Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros con la medición de líneas con cinta y con el levantamiento y bajado de perpendiculares con escuadra? Y bueno, podemos verificar las dimensiones del terreno. Dijimos que la verificación del terreno lo podemos hacer primero a pasos, caminando todo el terreno alrededor y después midiendo las diagonales. De esa forma nosotros vamos a verificar los valores angulares sin tener que usar ningún tipo de instrumental, sino que descomponiéndolo esto mínimamente en dos triángulos, vamos a poder después con el uso del AutoCAD determinar cuál es el valor angular. Lo mismo si usamos el valor angular que aprendimos recién de medir esta distancia y esta distancia igual y medir el segmento S, vamos a poder relevar ese valor de ángulo. También podemos intercalar puntos. Ponemos los jalones, materializamos algunos puntos, pero en este caso, ¿qué es? Yo quiero medir la distancia B. No lo puedo hacer porque tengo un obstáculo en medio, que es una casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tirar una línea cualquiera, lo más próximo posible a esto, bajar una perpendicular de B. ¿Y qué voy a generar ahí? Voy a generar un triángulo rectángulo. Si tengo la distancia AB' y si tengo la distancia B', puedo calcular por la hipotenusa, que sería la distancia BA. O sea que es bastante sencillo para hacer. También lo que yo puedo hacer es medir un lado curvo. O sea, yo tengo una figura que tiene varios lados rectos y un lado curvo. Esta parte se llama curvas circulares, eso lo tienen bien ustedes desarrollado en los apuntes y lo van a tener que ver. Lo único que necesito yo en principio es medir el punto máximo de la curva y lo voy a poder materializar. Después ya cuando vayamos al terreno les voy a mostrar cómo hacer los distintos tipos de relevamiento de las curvas. Una de las formas es sobre el segmento AD, lo divido en partes iguales y tomo la distancia de ese segmento hasta la curva. Y de esa forma yo voy a poder materializar la curva. Y tanto con el uso de la cinta y de la escuadra prismática yo puedo medir con obstáculos. O sea, ¿cómo hago para medir la línea AB si tengo una laguna al medio? Y bueno, generaré un ángulo de 90 grados de ambas direcciones y tomaré la distancia de los segmentos prima de la misma laguna. Lo mismo pasa con esta intercalación de puntos. En este caso, si yo quiero medir la distancia B, otro método es hacer un espejo, o sea que bajo una perpendicular a este punto, bajo una perpendicular a ese punto, y subo las perpendiculares exactamente igual para el otro lado, y voy a poder medir el segmento AB. Y en este caso de trazado de paralelas, si yo esta línea la quiero proyectar para allá, generaré ángulos a 90 grados, puedo utilizar la escuadra prismática para generar esos ángulos de 90 grados o utilizar el método 3, 4, 5 con cinta para levantar la perpendicular.